Medina Mora en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, está en la mirada de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Santiago Nieto. El motivo, analizar la información sobre los presuntos depósitos por $2.130.000 que recibió Medina Mora en sus cuentas bancarias entre 2016 y 2018, según lo detectado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Fue el mismo Santiago Nieto quien reveló la información tras salir de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros integrantes del gabinete en Palacio Nacional. Estamos en este momento en proceso de análisis de la información con la que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera para efecto de determinar lo que a derecho procede, dijo Santiago Nieto en entrevista con los medios. De acuerdo con Santiago Nieto, desde hace un mes, las autoridades de México y de Estados Unidos trabajan de manera conjunta en el caso. Existen informes del sistema financiero que fueron automáticos al momento de que se desarrollaron las transacciones financieras, y esto estamos hablando del 2016 al 2018, explicó Nieto. Hace unos días, mediante un reporte del National Crime Agency del gobierno del Reino Unido, se detectaron transferencias millonarias hechas desde México a cuentas del ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora, en el HSBC UK Bank de Londres, por un total de 2.382.526 libras esterlinas que le fueron depositadas en los últimos 2 años. La información la publicó Salvador García Soto en su columna del diario El Universal. Según ese reporte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos documentó que entre 2016 y 2018 el ministro mexicano también recibió en sus cuentas de HSBC USA otros $2.130.000 en los mismos años. La transferencia tanto a Gran Bretaña como a Estados Unidos, que en total suman casi 102 millones de pesos, superan con mucho los ingresos que como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obtuvo Eduardo Medina Mora desde su designación por el Senado de la República Mexicana en 2015. Medina Mora fue titular de la Procuraduría General de la República PGR durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, del 7 de diciembre de 2006 al 7 de septiembre de 2009. Posteriormente fue nombrado embajador de México en el Reino Unido, y ya con el priista Enrique Peña Nieto en la dependencia, Medina Mora fue enviado como embajador a Estados Unidos y después, el 10 de marzo de 2015, fue ratificado en un nombramiento muy controversial por el Senado de la República como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde permanece actualmente. Menciona que todos los depósitos electrónicos se hicieron desde el banco HSBC México y de acuerdo con documentos salieron de varias cuentas vinculadas a Medina Mora, la principal la 40 39 21 31 86, aunque también se menciona en los reportes británicos y estadounidenses los números de otras cuentas. Las autoridades del Reino Unido observaron que reportaron como sospechosos los movimientos y transferencias en la cuenta del funcionario mexicano, por lo que decidieron indagar más y encontraron que el ministro aparece como beneficiario de un pago de dividendo por la cantidad de 10.643.600 pesos que le depositó la empresa Compulsoluciones y Asociados SADCB, a pesar de que en sus declaraciones patrimoniales de los últimos años no aparece reportada su pertenencia accionaria a esa empresa. De abril de 2012 a diciembre de 2018, esa empresa envió transferencias interbancarias por 29.037.000 pesos, de las cuales destacan las realizadas a David Coronado Valdés por 8.060.434 pesos, por concepto de compra, venta de acciones Laura Pérez V y pago Eduardo Medina Mora, y asimismo otros beneficiarios son María Luisa Icaza y Conrey, con 3.798.000 pesos por conceptos de donación y compra de acciones Camila, además de María Cecilia León Pasquel por 2.096.000 pesos por conceptos de compra de acciones Compusoluciones y pago préstamo. No se sabe el motivo o la finalidad de tales transferencias millonarias y en ninguno de los 3 países que han documentado estos movimientos de dinero han encontrado justificación, pero las cantidades de dinero que el funcionario mexicano movió en esos 3 bancos, todas ellas documentadas con fechas, números de operación y montos, además de los bancos de destino, superan con creces el monto de lo que en ese mismo lapso cobró como ministro de la Suprema Corte e incluso de sus anteriores cargos. ¿Tendrá el ministro Eduardo Medina Mora una explicación para esto? ¿O será que lo que hay de por medio son pagos y recursos a cambio de sentencias emitidas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Escribe Salvador en el medio de circulación nacional. Entrevistado en Aristegui en Vivo, el ex procurador fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona, explicó que todavía no existe una regulación para que los ministros de la Corte rindan cuentas de sus operaciones que ayudarían a despejar dudas sobre su imparcialidad. Eduardo Medina Mora lo niega. El ministro de la Suprema Corte, Medina Mora, calificó como falsa y dolosa la información divulgada por el diario El Universal con el título "Las transferencias millonarias del ministro Medina Mora". El ministro difundió en la cuenta de Twitter de la Suprema Corte una carta en la que rechazó el contenido de la columna del periodista Salvador García Soto, publicada en ese diario este miércoles 5 de junio.
En la carta dirigida al periódico, Medina Mora aceptó que la empresa Compusoluciones y Asociados S.A.de.C.V. es una empresa familiar en la que su difunta esposa era accionista y como tal recibió dividendos y realizó transmisión de acciones, cuestiones que fueron debidamente documentadas y reportadas a las autoridades fiscales e incluidas en sus declaraciones como contribuyente. Todo mi patrimonio y sus variaciones, así como el de mis dependientes económicos, mi esposa e hijos, han sido incluidos puntualmente en mis declaraciones patrimoniales desde que soy servidor público de finales del año 2000 a la fecha, añadió el ministro. Medina Mora sostiene que la nota del señor García Soto recoge hechos y datos falsos y tergiversa y descontextualiza otras informaciones y reprocha: no hubo por parte del periodista o del medio de comunicación ningún intento de contactarme previamente como corresponde a las mejores prácticas periodísticas. Informó Mr. Político. Nos vemos en el siguiente video.